Sin duda, hablar de sanidad privada es tremendamente subjetivo y muy opinable. Y más en unos momentos o circunstancias donde la ideología intenta imponer un criterio. Y no hablo de ideología en el sentido que muchas veces se entiende de que cada uno tenga una opinión distinta, sino cuando hay un solo criterio válido que se quiere imponer. Esto es lo que entiendo o la definición que traigo hoy de ideología. Hablamos de sanidad privada y lo tengo que hacer desde el dato, para evitar esa subjetividad. Toda la información que os voy a dar pues, ha sido extraída de los datos que publica el Ministerio de Sanidad. Datos que publica en junio, que nosotros hemos actualizado durante este verano y que la inmensa mayoría, pues bueno, es una presentación más extensa, pero para el tiempo que tenemos, los que hemos considerado más relevante. Hay algunos datos que no vienen del Ministerio, sino algunos estudios propios y os lo marcaré en ese momento. Pero toda la información sobre el volumen, actividad, gasto, es una información que es directamente extraída del Ministerio. Que es también muchas veces la función que tenemos con esta serie de presentaciones, dar a conocer información que incluso en el sector a veces nos pasa desapercibida o no tenemos esa información. Y que nos interesa pues, que cada vez llegue a mayor número de ciudadanos y que al menos se conozca la verdad de lo que la sanidad privada aporta en este país. Hablamos de un marco de referencia español donde tenemos dos modelos de funcionamiento. El modelo de gestión pública general, el habitual, el de modelo de hospital general que podemos tener, como puede ser el Hospital de la Paz, con una gestión directa, con el personal estatutario. También tenemos dentro de la gestión pública aquella que se realiza directamente por parte de la Administración, pero no mediante este modelo, sino mediante una fundación o una empresa pública, que tiene pues, esa particularidad de que es más flexible, sobre todo en cuanto a la contratación del personal. Aparte, y dentro de la gestión pública está la colaboración público-privada. Quiere decir, en España hay hoy por hoy, porque se está intentando eliminar, una normativa que permite que la Administración autonómica, cuando así lo considere, acuda a los centros privados para solucionar problemas de carácter puntual o no puntual que tenga. Y mediante estos modelos, que son modelos de gestión administrativa, se puede acudir a un modelo concesional, como lo vemos muchas veces en Madrid, con bata o sin bata, con el PPP o el PFI, o podemos acudir a modelos más de carácter de lista de espera o por un acto en concreto. Pero siguen siendo modelos de colaboración público-privada que tiene a su disposición la Administración pública. Además de estos modelos, que son los del concierto tradicional, los singulares o las concesiones, tenemos el modelo administrativo, el mutualismo, lo que llamamos MUFACE, que ahora lo habéis visto además la última semana en prensa, está el tema ahora mismo bastante caldente, donde tenemos pues, en torno a 1,7 millones de funcionarios, de los que en torno al 72%, 73%, que puede elegir entre ámbito público o privado, elige ámbito privado. Parece el dato bueno, pero lo que está detrás también es que hace 11 años ese dato era del 86%. Y poco a poco va disminuyendo y ya nos encontramos pues, en ese entorno del 72%. Bien, todo esto, lo que acabo de contar hasta ahora es modelo público y no obligatorio. Quiere decir, si una comunidad autónoma decide que por sus principios o ideas no tiene que colaborar con el ámbito privado, basta con no hacerlo. Lo que pasa es que luego la realidad es tozuda, llega septiembre, el presupuesto se ha acabado y entonces el recurso suele ser interesante. Y por lo tanto tenemos el sistema sanitario privado, que fundamentalmente se basa en el aseguramiento, pero no solo. Y estamos en unas cifras en torno a 12,5 millones de ciudadanos que bien a través de su empresa o bien de forma directa deciden la contratación de un seguro. Ahí están también el 1,7 millones de funcionarios, porque la forma en la que eligen la sanidad privada lo hacen mediante una póliza por los modelos mutualistas y su funcionamiento. Bien, estamos hablando de que como mínimo la sanidad privada estaríamos de acuerdo, a 12,6 millones. A esto hay que sumar todo aquel paciente que entra en la sanidad privada a través de la colaboración público-privada. Y habría que sumar también a todos aquellos pacientes que entran en la sanidad privada porque pagan directamente de su bolsillo sin tener un seguro. Por lo que nosotros decimos, y siendo precavidos, que 1 de cada 3 españoles, el 33%, en torno a 16 millones, son pacientes o son usuarios de la privada. Según el Ministerio de Sanidad, y es el último dato que tenemos es de 2021 en este caso, porque estos datos los actualiza en noviembre y perfeccionaremos la presentación en aquella fecha, se gastan en España en torno a 131.000 millones de euros en sanidad. De esos, el 30% más o menos es gasto sanitario privado y el 70% es gasto sanitario público. Lo que estamos hablando es que la sanidad privada aporta el 3,1% del PIB. Aquí tenemos un problema que no se ha sabido resolver y es que hay 8.000 millones, 9.000 millones que son colaboración público-privada, que son un gasto en el ámbito público y serían un ingreso en la parte privada. Por eso, verdaderamente, la tasa de PIB que tenemos está en torno al 3,4%. Bien, porque aquí esto aparece como gasto público. Pero lo que muy pocos conocen es de dónde proviene ese dinero. Oye, estos 29.000 millones, ¿quién se los gasta? Y entonces descubrimos,
porque siempre veíamos que en el sector, de forma repetitiva, se hablaba del gasto sanitario público y privado, y siempre la cifra era, pero les decía, oye, ¿qué hay dentro? Entonces, descubrimos un desglose que realiza el Ministerio, hay que bucear un poco, donde se dice, oye, hemos realizado un cuadro de dónde proviene el dinero y otro cuadro de dónde se gasta ese dinero. Y si os fijáis, la partida mayoritaria es la partida de los hogares. Es decir, oye, la mayor parte del gasto sanitario privado está financiado de forma directa por todos y cada uno de nosotros y proviene de nuestros bolsillos. Tenemos en un segundo lugar, con cerca de 9.000 millones, a las empresas de seguro. Y después otra serie de instituciones, mutualismos y otra serie de sociedades. Esta es la primera partida que a mí me resultó muy llamativa, porque siempre tenemos la idea de que la sanidad pública tiene un exceso de dependencia o una gran dependencia de la colaboración público-privada. Y nosotros vivimos fundamentalmente de la libertad de elección del ciudadano y de la libertad de empresa. Si hablamos en cuanto al gasto sanitario privado, según el proveedor de la salud, fijaros que la mayor parte del gasto se realiza en minoristas y otros proveedores de productos médicos. Ahí que está metida. Ahí está metido la farmacia. Ahí está metido oftalmología, o sea, todo el tema óptico, está metido el tema de audífonos, de todo tipo de prótesis. Es decir, aquel gasto que el ciudadano realiza de forma directa, en la inmensa mayoría de los casos no subvencionado, donde acude a un centro de ámbito sanitario o un proveedor de tecnología sanitaria y compra un producto. 893 millones se gasta en centros ambulatorios y 7.000 millones en el ámbito hospitalario. Es decir, que tenemos, por un lado, la cifra, que son los 37.000 millones, ahí, ¿quién los financia? Y aquí, ¿en qué tipo de centro o establecimiento se gasta este dinero? Respecto a la actividad hospitalaria, datos extraídos del Ministerio. El 42% de las intervenciones quirúrgicas, el 34% de las urgencias y el 30% de las consultas o de las estancias se realizan dentro del ámbito sanitario privado. El 9,1% es aquella actividad que realizamos en el ámbito privado mediante centros que están integrados en la red pública, modelo concesional. Mientras que el 32,5% era solo aquella actividad que se realizamos de forma directa sin que medie la colaboración público-privada. Y hemos conseguido hacer ese desglose y tener ese sumatorio de toda la actividad que se realiza dentro del ámbito privado, llegando a ese 42%. Ya digo que todo esto es información que proviene del Ministerio de Sanidad. Respecto a la actividad diagnóstica, tenemos que el 49% de las resonancias magnéticas o el 39% de las mamografías o el 24% de los TAC se realizan dentro del ámbito sanitario privado. Si hablamos de los conciertos y listas de espera, este dato es público, estamos hablando de 9.500 millones de euros en el año 2022, pendiente de confirmación, pero un dato que no suele dar grandes variaciones, y el 10,1%. Lo llamativo, vamos creciendo poco a poco en volumen en millones, pero vamos decreciendo por debajo del 11%, que este dato era muy llamativo en cuanto a porcentaje del presupuesto. Y es curioso que esto ocurra en los años, desde el año 2019 al 22, en los que peor va y sigue progresando cada vez peor la lista de espera. Si una comunidad colabora o mucho o no con la privada, cosa de la que muchas veces el ámbito político tiene que defenderse, de colaborar con nosotros, el dato que a mí me parece más justo es el de cuánto gasto por ciudadano o qué porcentaje supone tu presupuesto. No podemos ir a las cifras brutas porque al final, si no, estaríamos penalizando a aquellas comunidades autónomas que tienen un mayor volumen de población y, por lo tanto, un mayor volumen de presupuesto. Esto se produce en un contexto en el que tenemos 850.000 ciudadanos pendientes de intervención quirúrgica. Lo digo porque esta cifra era tremenda cuando eran 700.000 y estábamos batiendo todos los récords desde que se publicaron los datos. Pero es que sigue creciendo y todavía hay muchas comunidades autónomas que no están colaborando con nosotros en lista de espera. Y el motivo, en muchos casos, sin duda, tiene un peso importante el tema presupuestario, pero también hay una batalla ahí, desde el punto de vista ideológico, muy importante. En cuanto a la lista de espera, estamos hablando de 3,8 millones de personas que están en espera de una consulta de especialista. En cuanto a qué precio se hace la colaboración público-privada, marcaros una serie de pautas. Esto es un estudio realizado por nosotros y lo que hemos hecho es pedirle a los consultores que se fueran, por un lado, al precio público, que es el que se publica en boletín, es decir, toda comunidad autónoma para colaborar con el ámbito privado tiene que establecer unos precios que no son solo con los que colabora con la privada, sino que también son aquellos que cobran a un cuando hay un tercero obligado al pago. Si hay una compañía aseguradora o si viene usted de otro país, o si es entre distintas comunidades autónomas, porque he atendido a un señor que es de otra comunidad autónoma en mi comunidad. Y estas tarifas están establecidas. Y por otro lado, le hemos pedido que cojan las tarifas en las que se han adjudicado concursos en el ámbito privado.
y que establezca un comparativo. Y de media nacional estamos en torno al 40% por debajo en el ámbito privado. Este precio no lo fijamos nosotros. Bien, quiero decir, este es el precio al que se adjudica la Administración. Bien, lo digo porque puede parecer mejor o peor, pero es el que se está estableciendo para trabajar con el ámbito privado. Con respecto al paciente, este es un capítulo nuevo. Hablamos muchas veces del paciente y de ponerlo en el centro y nos faltaba dentro del informe que hacemos en ASPE un capítulo que pusiera un poco el foco en este paciente. A través del seguro de salud, de forma directa, el volumen principal está entre los 31 y los 60 años. O sea, el tipo medio que contrata un seguro de salud está en esa franja de edad. Si nos vamos al mutualismo, las dos franjas predominantes son entre los 0 y los 20 y entre los 65 y más años. Lo digo porque muchas veces se habla del mutualismo y no se entiende por qué cada vez es más difícil para las empresas gestionar. Porque se da una población cada vez más envejecida, donde hay un mayor volumen de gasto. Sabéis que el 80% del gasto sanitario lo realizamos por encima de los 60 años. Con respecto al paciente, también decir las principales motivaciones por las que elige el ámbito privado, que es la rapidez en la atención, 46%, la calidad de los servicios, el 21%, capacitación y calidad del personal sanitario, en un 10%. Y cifra que nos ha llamado la atención. A nivel de prestaciones, el 51,7% del presupuesto de las compañías aseguradoras se destina a algún problema leve de salud, mientras que este 51,7% son problemas graves de salud o problemas significativos de salud. Cada vez más la privada tiene centros que están muy especializados en determinadas patologías de altísima complejidad y ya suponen el 51% del presupuesto de la privada, cuando los problemas de salud son significativos o son de carácter grave. En cuanto al profesional, este es un estudio que hemos realizado con el Ministerio de Sanidad. A efectos de planificación, cuando nosotros realizamos el 42% de las intervenciones quirúrgicas, a todos os parecerá lógico que el Ministerio diga, oye, yo a la hora de planificar tengo que contar con la privada, pero no se hacía. El año pasado fue el primero en el que dentro del estudio del Ministerio de Sanidad se incorpora las necesidades de la privada y hacemos un primer estudio con los mismos datos que se le piden a las comunidades autónomas. Que sepáis que estamos en 462.000 profesionales, que hemos tenido un incremento del 53% en los últimos 10 años. En cuanto a la distribución por sexo y edad, cada vez más relevante, vemos que ya hay dos franjas, que es entre los 30 y los 49 años, donde hay una mayor presencia de mujeres que de hombres. Esto es algo aplastante si nos vamos a las facultades. En enfermería es algo tradicional, pero en medicina es algo que cada vez ya hay una inmensa mayoría de mujeres frente a hombres. Y esto es importante, ¿no?, desde el punto de vista también de los modelos de gestión. Ante la disparidad de criterios en la administración y los cambios cada vez que hay una modificación en el ámbito político, el centro privado muchas veces dice, oye, yo no puedo estar con algo que no me ayuda a planificar, cuando tengo una necesidad de planificar por las altas inversiones que se realizan en un centro de este tipo. Cuando hablamos de la privada, yo creo que hay que poner los datos encima de la mesa. Y si estáis trabajando en la privada, estos datos os los tenéis que saber, los tenemos que saber. Porque al final es la información que da el Ministerio y que muy pocas personas saben. Una de las labores que tenemos en la patronal, hay muchas batallas concretas de temas que son muy relevantes, escasez de profesionales o colaboración público-privada o la relación con el sector asegurador. Pero el reconocimiento del sector es importante, porque esa batalla a nivel de pie de calle la tenemos muchas veces perdida. Y o la hacemos entre todos un poco o si no esto será imposible.